Listo, comenzamos. Hoy ya nos toca una materia que yo diría es bien livianita, no tiene mucha dificultad y es una buena materia para rendir el examen. Cuando uno está como alumno ahí y te preguntan cosas que están asociadas con la teoría general del contrato, uno debería decir que bueno, porque no deberá ser un examen complicado en la medida que se quede, claro está, dentro de esos contenidos. No vamos a entrar a los contratos en particular hoy, sino que nos vamos a referir a la parte inicial, que es la parte que se suele llamar en clases y en los programas de cursos la teoría general del contrato. Y desde ese punto de vista vamos a comenzar con una parte, primera parte, que es la parte general. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué críticas se le hacen a la definición de contrato? Críticas. Me refiero particularmente a la definición de contrato que da el Código Civil, que muchos deben recordar, se encuentra en el artículo 1438. Ahí el Código Civil define contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Esa es la definición legal. Y esa definición legal ha sido objeto de varias críticas. Vamos viendo cuáles podemos recordar. Letra A, una bastante fácil de las que uno más se acuerda, digamos. Confunde contrato con convención. La definición parte indicando contrato o convención como queriendo decir que el contrato y la convención son lo mismo y no es así. Nosotros este tema ya lo hemos hablado antes. La convención es el género y el contrato es la especie. La convención es un acuerdo de voluntades que puede crear, modificar, extinguir, transferir, etc. Tiene toda la gama de efectos para poder producir. En cambio, el contrato es también un acuerdo de voluntades, pero tiene una finalidad puntual que es crear derechos y obligaciones. Entonces ahí hay una primera crítica. Letra B, otra crítica, también la comentamos en su momento. La definición del código intenta señalar el objeto del contrato, pero termina señalando el objeto de la obligación. Dice que los contratos sirven para dar, hacer o no hacer alguna cosa, cuando en realidad la finalidad del contrato es, como ya está dicho, crear derechos y obligaciones, y eso la definición no lo dice. Y una tercera crítica, letra C, la definición nos da a entender que en un contrato solamente una de las partes se va a obligar. Dice, una parte se obliga para con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y no contempla la posibilidad de que ambas partes puedan también obligarse recíprocamente, que por lo demás es lo más frecuente. Sí, los contratos en que ambas partes resultan obligadas son mucho más comunes que aquellos contratos en que solo se obliga una de las partes. Entonces ahí tenemos las críticas que se le suelen hacer a la definición de contrato. Pregunta 2. ¿Qué definición de contratos, entonces, es más adecuada? ¿Qué definición de contratos es más adecuada? Tomando en cuenta que la definición que da el Código Civil es una definición que tiene, como está dicho, sus críticas, sus observaciones, se tienden a dar entonces una gran variedad de definiciones doctrinarias. Y la que yo suelo mencionar, para que la tengan, pueden dar otra, claro, pero que es muy útil porque tiene cierta relación con la definición de acto jurídico, es la que dice que el contrato es la manifestación de dos o más voluntades, la manifestación de dos o más voluntades, destinadas a crear derechos y obligaciones, destinadas a crear derechos y obligaciones, queridos por las partes, y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. Esa es una definición de contrato que es bastante más útil que la definición que da el Código Civil. Pregunta 3.
¿Quiénes son partes? El Código Civil señala que en el contrato existen partes y luego el mismo artículo 1438 agrega que cada parte pueden ser una o varias personas. Y eso está bien, no está mal dicho. Pero ¿qué significa ser parte? ¿Quiénes son partes en un contrato? Se suele conceptualizar a las partes diciendo que son aquellas que intervienen con su voluntad, aquellas que intervienen con su voluntad en la celebración del acto o contrato. Aquellas que intervienen con su voluntad en la celebración del acto o contrato. O sea, las partes son las que intervienen a través de su voluntad. Los que no intervienen con la voluntad son terceros, por descarte. Uno o es parte o es tercero. Pregunta 4. ¿Puede aparecer limitado el concepto de partes? ¿Puede aparecer limitado el concepto de partes? Sí, o sea, en general el concepto de partes suele ser bastante amplio. En los contratos las partes pueden ser una o varias personas y por regla general, no interesan cuestiones como por ejemplo la naturaleza jurídica de las partes, es decir, si son personas naturales o personas jurídicas. No es un tema que en general tenga relevancia, así como la diferencia de sexo tampoco tiene importancia, si las partes son hombres, mujeres. No hay en eso mayor análisis, digamos. Pero sin embargo hay casos de ciertos contratos en que los conceptos de partes aparecen limitados. Por ejemplo, y el caso más emblemático probablemente el contrato de matrimonio, en que cada parte puede ser solamente una persona. Y no solo eso, sino que además tienen que ser personas de distinto sexo. En el caso del matrimonio, un hombre y una mujer. El contrato de acuerdo de unión civil, que también es un contrato, que también supone una persona por cada parte, aun cuando ahí la diferencia de sexo no es relevante. Además, en ambos contratos, tanto en el matrimonio como en el acuerdo de unión civil, las partes tienen que ser personas naturales. No hay posibilidad de que participen ahí, en esos contratos que hemos señalado, personas jurídicas. El contrato de cuenta corriente, que celebramos con los bancos o instituciones financieras, es un contrato que necesita que una de las partes sea persona jurídica. No puede haber contrato de cuenta corriente entre dos particulares, personas naturales en este caso. Entonces, hay casos puntuales de contratos en que este concepto de partes se encuentra limitado. Pregunta 4. Pregunta 5. ¿Qué significa que los contratos sean temporales? ¿Qué significa que los contratos sean temporales? La verdad es que esto es casi se explica solo. Que los contratos sean temporales está vinculado con que los contratos están concebidos para durar solo un cierto espacio de tiempo. No se contrata para la eternidad. El contrato va a generar relaciones jurídicas y estas relaciones jurídicas son relaciones que se espera que se extingan luego en el tiempo, porque va a operar algún modo de extinguir idealmente el pago.
Una compraventa es un contrato temporal, un arriendo es un contrato temporal. Por eso llaman tanto la atención algunos contratos como el matrimonio, por ejemplo, o la renta vitalicia, que son de los poquísimos contratos que están creados para durar toda la vida. Y por eso el matrimonio se cuestiona, al fin y al cabo, respecto a si es o no es un contrato. Porque rompen, tiene muchas diferencias el matrimonio con los contratos que uno tradicionalmente estudia. Pero uno de ellos es este. Rompe el concepto normal de que un contrato vaya a generar relaciones jurídicas que sean acotadas en el tiempo. Pregunta 6, para ir terminando con la parte general. ¿A qué obligan los contratos? Cuando se celebra un contrato, ¿a qué nos vamos a ver obligados? ¿A qué obligan los contratos? Esto lo trata el Código en el 1546. Vamos viendo. Ojo con esta pregunta. Suele complicar bastante a los alumnos. No es difícil, pero como no la razonan, no la manejan, entonces ahí quedan tirados. Los contratos obligan a lo siguiente. Vamos a ordenarlos. Letra A. A lo que en el contrato se haya pactado. O sea, las obligaciones que nazcan del contrato. El contrato dice que Juan tendrá la obligación de venir disfrazado de vaquero. Perfecto. Esa obligación Juan la tiene. Entonces tiene que venir disfrazado de vaquero. Letra B. Los contratos también obligan a lo que la ley establezca. Hay obligaciones que tienen su origen en la ley y que aunque el contrato no lo diga expresamente, son obligaciones que están impuestas por la ley y por ende hay que respetarlas. Y letra C, ¿a qué más obliga el contrato? Eso fue lo primero que dijimos. Lo que las partes digan es lo primero que dijimos. Lo que las partes digan, lo que la ley establezca y lo que señale la costumbre. Lo que la costumbre del lugar incorpore al contrato. La costumbre que nosotros la estudiamos en la primera clase. Y nosotros ahí dijimos que el artículo que suele señalarse como el más importante, donde aparece la costumbre reflejada en el Código Civil, es justamente el 1546, en que señala que los contratos obligan no solo a lo que en ellos se ha pactado, sino que también a lo que por ley y por costumbre se entienda incorporado en dicho contrato. Ya, con eso terminamos lo que es la parte general en la teoría de los contratos. Pasamos a un segundo ítem que dice relación con la clasificación de los contratos. Con la clasificación. No vamos a ver la clasificación entera porque para eso está el material complementario, para que ustedes vean los conceptos, ejemplos, en fin. Vamos a tocar ciertas preguntas que suelen hacerse en examen y que algunas de ellas pueden generar más de alguna dificultad si no se han estudiado bien. Pregunta 7, que obviamente hay que verlo. ¿Cómo se clasifican los contratos? ¿Cómo se clasifican? De la clase de ayer lo borramos. ¿Cómo se clasifican los contratos? Al respecto, uno se tiene que ordenar y tiene que señalar inicialmente que para clasificar los contratos uno tiene que hacer una distinción. Están por un lado las llamadas clasificaciones legales de contratos. Y entendemos por clasificaciones legales, valga la redundancia, aquellas que hace la ley, las que están en la ley. Y tenemos en segundo lugar las clasificaciones doctrinales, que son aquellas que no están en la ley, sino que son elaboradas por los distintos autores. Cada autor ahí va incorporando sus propias clasificaciones y algunas de ellas son bastante importantes y son las que hay que manejar. Las legales son de alguna manera taxativas. O sea, cuando a mí me dicen cuáles son las clasificaciones legales, yo tengo que nombrar todas las que son. Y están contempladas en el Código desde el artículo 1439 a 1443.
Son 5 artículos y cada uno de estos artículos tiene una clasificación legal distinta. El 1439 divide a los contratos en unilaterales y bilaterales. Ya hablaremos algo de ello. El 1440 los divide en gratuitos y onerosos. No olvidar que cada una de estas clasificaciones hay que saber por qué el código las hace. ¿Ya? La primera, por ejemplo, unilateral y bilateral, es atendiendo a las partes que resultan obligadas. Y ahí en cada clasificación uno tiene que saber cuál es el criterio que se usa para clasificar. El 1441 divide los contratos en conmutativos y aleatorio. 1442 principales y accesorios. Y el 1443 es la única de estas clasificaciones legales que es triple. Están los contratos consensuales, reales y solemnes. Consensual, real y solemne. Esta es la clasificación legal. Tirando una línea ahí para ir separando una clasificación de otra. Esta es la clasificación legal. La doctrinaria obviamente no se encuentran en el código, sino que va siendo elaborada por distintos autores, como ya les dije. Y aquí en las doctrinarias, las clasificaciones de contratos no son taxativas. Va a depender de la cantidad que uno quiera aprenderse en este caso. Como consejo, las que uno no debiera dejar de saber, o sea, las que uno tiene que estudiar sí o sí, son nominados, no, típico y atípico los voy a llamar mejor, también se les llama nominados e innominados, pero esa es la denominación más antigua. Hoy por hoy se ocupa la denominación de típico y atípico. Otra clasificación doctrinaria es contratos preparatorios, contratos definitivos. Otra clasificación doctrinaria, ¿cuál más recuerdan? ¿Alguna más que recuerden? ¿Están en la fonda ya? Adhesivo. Adhesión me suena más que... Pero eso no son tipos, no son clasificaciones, son categorías contractuales. Contrato de adhesión, por ejemplo, contrato forzoso, subcontrato, autocontrato. No son clasificaciones en sí, son categorías. No son clasificaciones porque no tienen un contraste. No hay una comparación en ese caso. ¿Alguna más? ¿No? ¿De verdad? ¿Las únicas doctrinarias que manejan son estas? Ya. Hay otra que es muy importante, que es ejecución instantánea. ¿Y cuál es la contraparte acá? Tracto sucesivo. Ya, tracto sucesivo, no tracto digestivo. Tracto sucesivo. Ya, ahí tienen tres. Hay otras más ya, porque esta claramente es una clasificación que no tiene un fin cercano, un fin próximo. Otra que voy a agregar, están los contratos voluntarios y los contratos forzosos. Ya, en fin, hay, como les digo, varias más. La idea es que en el caso de las legales, apréndanselas todas porque ahí son todas igualmente importantes. Es cierto que hay unas que son más importantes que otras, pero todas son igualmente importantes en términos de que uno en el examen de grado está expuesto a que cualquiera de ellas se pueda preguntar. Pregunta 8. ¿Qué importancia tiene distinguir entre unilaterales y bilaterales? Cada clasificación legal tiene importancia para algo. Las doctrinarias a veces sí, a veces no. Pero las legales todas tienen importancias. Ahora, yo voy a tocar acá el punto en un par de casos nada más. ¿Qué importancia tiene distinguir entre unilaterales y bilaterales? Vamos recordando, a ver. La gente que está en línea puede participar también. Porque los veo ahí que están un poco aletargados. ¿Ya? ¿Recuerdan alguna importancia? Hay algunas que son bien típicas acá. Por
por ejemplo, que los bilaterales tienen la condición resolutoria? Ya, letra A entonces, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita. Tienen este elemento de la naturaleza que nosotros lo conversamos ya hace 3 o 4 clases atrás. Explicábamos la condición resolutoria tácita. Está presente solo en los contratos bilaterales. Si uno quiere incorporar un efecto similar en un contrato unilateral, para eso está el pacto comisorio, el simple por lo menos. Otra importancia, que también la vimos hace poquito, letra B, solo en los contratos bilaterales opera la excepción de contrato no cumplido. Conocida vulgarmente como la mora purga la mora. También tenemos una letra C, solo en el contrato bilateral opera la teoría de la imprevisión. Ya, Andrés dice, por ejemplo, acá en el WhatsApp dice, se refiere a los unilaterales y dice, una parte lleva el gravamen. Eso está mal. Y es bueno que Andrés lo haya mencionado, qué pena porque él queda singularizado con el error, pero lo bueno es que este es un error que se comete mucho. Y es un error. El alumno, porque se le confunden en la mente, tiende a mezclar los unilaterales con los gratuitos y pensar que aquel contrato donde una parte se obliga es el contrato donde una sola parte reporta utilidad y la otra soporta el gravamen, y son cuestiones aparte. La utilidad y el gravamen tienen que ver con los gratuitos y los onerosos. La parte que se obligan, unilateral y bilateral. Viene una pregunta pronto que tiene que ver un poco con esto, pero no quiero que incurran en ese error, porque es un error que se paga caro en un examen, porque es un error grave. Estas materias que estamos viendo, ustedes tienen que estar conscientes de que son materias que no deberán ser complicadas. Y por lo mismo, el profesor espera que acá estén bien. Y si les están preguntando esto, es porque además el profesor está de buen ánimo, está tratando de que ustedes puedan ir saliendo adelante con el examen. Pregunta 9. ¿Qué son los contratos sinalagmáticos? Esta palabra tan curiosa, sinalagmático, que es una palabra además que probablemente antes de haber entrado a estudiar Derecho ninguno de nosotros la había escuchado en su vida. Sinalagmático es sinónimo de bilateral. Eso es lo que significa sinalagmático. Por ende, hablar de contratos sinalagmáticos a secas significa hablar de contratos bilaterales. Y la doctrina elabora, sobre la idea del contrato sinalagmático, elabora una clasificación doctrinaria que la podrían incorporar, e incluso si ustedes prefieren, que son los sinalagmáticos perfectos y los sinalagmáticos imperfectos. No nos vamos a meter ahora en eso, está en el material ahí, para que le echen una mirada y puedan ver además ejemplos particulares de cada uno de ellos. Pregunta 10, y que tiene un poco que ver con el error que había cometido Andrés por ahí. ¿Son todos los contratos unilaterales gratuitos? O sea, el que un contrato sea unilateral necesariamente supone que además debe ser gratuito. Si en un contrato solo se va a obligar una de las partes, ¿significa eso entonces que hay una sola parte que va a tener que soportar el gravamen y que hay una sola parte que obtendrá la utilidad? Y en una primera vista uno diría, claro, porque si solo una parte se obliga, es evidente que el que no se obliga, no debería, o sea, el que se obliga, perdón, el único que se obliga, no debería estar reportando ninguna utilidad, piensa uno. Y si bien es cierto en la mayoría de los casos va a ser así, que los contratos unilaterales sean gratuitos, no tiene que ser necesariamente así. Y hay contratos que a pesar de ser unilaterales son onerosos. Y el ejemplo más simple de captar, y que lo señala por ahí Dani, es el mutuo con intereses. El mutuo con intereses, porque si no tiene intereses la historia cambia, pero en el mutuo con intereses el contrato es unilateral, porque si yo le presto dinero a Natacha, ¿cierto? Si yo le presto dinero a Natacha para que ella me lo pague con interés, la única obligada en este contrato es ella, a pagarme el dinero de vuelta. Pero sin embargo nos beneficiamos ambos.
ella se beneficia porque está recibiendo dinero que de no ser por el préstamo no tendría. Y yo me beneficio porque voy a recibir una ganancia que es el interés que me van a pagar. Eso revela que no es algo absoluto que todo contrato unilateral tenga que ser gratuito. Pregunta 11. ¿Qué importancia tiene distinguir entre contratos gratuitos y contratos onerosos? ¿Qué importancia tiene distinguir entre contratos gratuitos y contratos onerosos? A ver si recordamos algunas importancias. Hay cosas que hemos visto en clase ya. A ver cómo andan. ¿Cómo está el recuerdo? Importancia de distinguir entre contratos gratuitos y onerosos. Digan algo. Manifiéstense. La culpa. Ya, letra A, muy bien. Letra A sirve como uno de los elementos para graduar la culpa. No es el único elemento, nosotros ya vimos que hay varios parámetros que tomar en cuenta, artículo 1547, pero uno de ellos es precisamente si el contrato es gratuito o si es oneroso. Gonzalo nos agrega, letra B, en la sociedad conyugal sirve para saber a qué haber ingresan los bienes. Muy bien, no es el único parámetro tampoco, porque habrá que ver si el bien es mueble, si es inmueble, si es aportado, si es adquirido, pero uno de esos parámetros es precisamente si el bien se adquirió de forma gratuita o de forma onerosa. Otra importancia, letra C, y lo comentamos hace muy poquito, en la acción pauliana, para determinar si debemos probar la mala fe, el fraude pauliano, solo en el deudor o además en el tercero que ha contratado con él. Y ahí la idea de que el contrato sea gratuito o sea oneroso tiene importancia. Letra D, una última importancia porque acá hay varias importancias. Solo el contrato oneroso, solo el contrato oneroso se subdivide en conmutativo y aleatorio. O sea, esa clasificación, conmutativos y aleatorios, es una subclasificación del oneroso. Solo el oneroso se subdivide de esa manera. Incluso lo vamos a colocar ahí mismo en el cuadro para que se entienda. Para que hagan la relación. Solo el oneroso se divide en conmutativo y aleatorio. O sea, si el contrato es gratuito, por el hecho de ser gratuito, ya no va a ser ni conmutativo ni aleatorio. Esa subclasificación no se le aplica. Pregunta 12. ¿Hay equivalencia en los contratos aleatorios? ¿Hay equivalencia en los contratos aleatorios o no la hay? Esta es una pregunta que es puro texto. Si hay o no equivalencia en los contratos aleatorios. También es una pregunta que se suele hacer en examen de grado. ¿Hay o no hay? Sí hay. Muy bien. Hay equivalencia en los contratos aleatorios. Y lo dice el código. El código dice, contrato aleatorio es aquel en que la equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. O sea, equivalencia hay. Y esa equivalencia es la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Está bien que lo entiendan, está bien que lo digan, porque también el alumno muchas veces se apresura y tiende a simplificar mal en este caso, diciendo el contrato conmutativo hay equivalencia, en el aleatorio no la hay. No es así. En ambos hay equivalencia. La diferencia está en que en el conmutativo la equivalencia la dan las partes, en el aleatorio la equivalencia la da la ley. Y la ley dice que esa equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Pregunta 13. ¿Es lo mismo contrato accesorio que obligación accesoria?
Andrés está preguntando sobre la equidad, entre paréntesis. Quiero aclarar que equidad es otro tema, no tiene nada que ver con equivalencia. La equidad es el sentido intuitivo de justicia, que es una cuestión que tiene que ver con lo equitativo, con lo justo. Acá estamos hablando de equivalencia, que es una cuestión que es ponderar valores equitativos en prestaciones recíprocas. Así que no confundan equidad con equivalencia. La pregunta entonces, para repetirla, ¿es lo mismo contrato accesorio que obligación accesoria? No, obviamente no, porque olvídense la palabra accesorio. ¿Es lo mismo contrato que obligación? No. Esta pregunta la estoy haciendo para que ustedes entiendan que hay contratos accesorios, como la hipoteca, la prenda, pero también hay obligaciones accesorias. Y un ejemplo de obligación accesoria, que no es contrato, sino que es obligación accesoria, es la cláusula penal, de la que también hemos hablado en clases pasadas. La cláusula penal es una obligación accesoria, porque su finalidad es servir de garantía, pero no la podemos calificar como un contrato accesorio, porque la cláusula penal en sí misma no es un contrato. Es una cláusula que forma parte de un contrato, pero no es un contrato en sí. Entonces no confundamos contrato accesorio con obligación accesoria. Pregunta 14. ¿Es lo mismo contrato accesorio que contrato dependiente? También suele ser otro tema que suelen mezclar en la mente los alumnos. ¿Contrato accesorio con contrato dependiente? No. El contrato accesorio es el contrato que define el código. Dice, contrato accesorio es aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que sin ella no puede subsistir. Eso es lo que el código define, porque es definición legal, como contrato accesorio. Aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que sin ella no puede subsistir. ¿Qué es el contrato dependiente? El contrato dependiente no lo trata el Código Civil, es una nomenclatura doctrinaria. El contrato dependiente es aquel contrato que no puede existir si no existe otro contrato principal. O sea, es un contrato que por sí solo no tiene existencia, sino la tendrá en la medida que haya otro contrato que se califica como contrato principal. Un ejemplo de contrato dependiente son las capitulaciones matrimoniales. Siempre que sean contrato y lo digo porque las capitulaciones no siempre son contratos, ahí habría que ir viendo el caso a caso. Bien. Pregunta 15. ¿Qué importancia tiene distinguir entre contratos consensuales, reales y solemnes? Importancia de distinguir entre contratos consensuales, reales y solemnes. A la gente que está en Instagram, que estaba transmitiendo una parte de la clase para que las vean, para que sepan cómo son. Me voy de Instagram porque era un poco nomás, así que chao. Para los demás no corten porque para los demás la clase sigue, pero para la gente de Instagram ahí, saludos y nos vemos en otra oportunidad. Ya, la importancia de distinguir entre contratos consensuales, reales y solemnes tiene que ver, aquí es la importancia. Esta clasificación determina en qué momento el contrato se entiende celebrado. Marca el momento en que el contrato se entiende celebrado.
Eh, un contrato consensual está celebrado cuando las partes se ponen de acuerdo en los elementos de la esencia particulares. Por ejemplo, si es una compraventa, se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio. Un contrato real se entiende celebrado cuando se entrega la cosa respectiva. Un contrato solemne se entiende celebrado cuando se cumple con la solemnidad que señala la ley. ¿Y por qué es importante saber en qué momento un contrato está celebrado? Por muchas razones. Para ver la capacidad de las partes al momento de contratar, para determinar la legislación aplicable, para ver desde qué momento empiezan a correr ciertos plazos de prescripción. Recuerden, por ejemplo, que la acción de nulidad absoluta empieza a correr los 10 años desde la celebración del acto o contrato. En fin, o sea, hay varios motivos para los cuales es relevante saber en qué momento se entiende celebrado un contrato. Pregunta 16. ¿Qué son los contratos de adhesión? ¿Qué son los contratos de adhesión? El contrato de adhesión, que la doctrina también lo conoce como contrato asimétrico, no creo que se lo pregunten con ese nombre, pero si de repente, contrato asimétrico, son aquellos contratos en que una parte propone el contenido del contrato, no lo impone porque nadie impone nada, pero una parte propone el contenido del contrato y la otra parte solo puede aceptar o rechazar. O sea, estas son las condiciones del contrato. ¿Te gustan? Contratemos. ¿No te gustan? No contratamos. Pero no vamos a negociar. Por eso se llaman asimétricos, porque las partes no están en un plano de igualdad, sino que hay una parte que tiene una situación preponderante respecto de la otra. Y yo les digo a ustedes, miren, ustedes quieren contratar conmigo, estas son mis condiciones. Las toman o las dejan. Pero ustedes y yo no vamos a empezar a negociar. Los contratos que uno celebra con las empresas de servicios son contratos de adhesión. Ir al cine es un contrato de adhesión. La empresa me dice a mí el horario, la sala, las condiciones de la exhibición. Yo no puedo empezar a negociar, oye, pero ¿por qué no empiezan más tarde? O paremos que yo quiero ir al baño. Ni una posibilidad. La locomoción colectiva, lo mismo. Esto vale la micro, el Transantiago, estos son los paraderos, este es el recorrido. No están abiertos a que uno como usuario empiece, pero podríamos parar en otro lugar. Pues yo que soy mayor que usted, yo soy de la época en que las micros paraban en cualquier lado. ¿Ya? Entonces uno le decía a la micro, pare ahí, la micro paraba ahí. Donde el micrero preguntaba, ¿alguien pasa por Providencia? Nadie pasa por Providencia, entonces el micrero se iba por otro camino. Se saltaba a Providencia, se iba por otro camino más rápido. ¿Para qué ir por Providencia si no iba nadie a Providencia? Eso ya no pasa ya. Pasan provincias todavía. Ese es el contrato de adhesión. Han sido muy cuestionados los contratos de adhesión en los últimos años porque son caldo de cultivo para cláusulas abusivas. Como generalmente hay una empresa detrás, la empresa tiende, y es parte de la naturaleza humana, tiende a imponer cláusulas o a proponer cláusulas que son mucho más beneficiosas para ella que para el cliente. Ellos redactan el contrato al fin y al cabo y uno verá si acepta o no acepta. Lo que se opone al contrato de adhesión es el contrato de libre discusión. Pregunta 17. ¿Qué es un contrato de ejecución instantánea y de ejecución diferida? No es lo mismo. ¿Cuál es el contrato o qué es un contrato de ejecución instantánea o ejecución diferida? El contrato de ejecución instantánea es aquel contrato en que las obligaciones, una vez que se cumplen, se agotan. Una vez que la obligación se cumple, se agota. Decir que se agota debe ser entendido como que la obligación no se va a renovar. Pagar el precio en la compraventa.
Cuando usted ya pagó el precio, ya no hay nada que pagar después. No es que el precio vaya a nacer de nuevo. Ese es un contrato de ejecución instantánea. El de ejecución diferida, el de ejecución diferida, es un tipo de contrato de ejecución instantánea. O sea, tiene la misma lógica. También la obligación, una vez que se cumpla, se agota. Pero tiene como característica distintiva que esa obligación no se cumple de inmediato, sino que se cumple en un momento posterior. Como sería la misma compraventa, pero fijar el precio a plazo. Entonces, en lugar de pagarse el precio hoy día, el precio se pagará en 10 días más. Hemos diferido en el tiempo el cumplimiento de la obligación, pero se mantiene la idea de que una vez que la obligación sea cumplida, ya no se vuelve a generar de nuevo, no se renueva. Pregunta 18. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? El contrato de tracto sucesivo, que es la otra parte de esta clasificación del de ejecución instantánea, y de hecho está todavía en la pizarra, el de tracto sucesivo es aquel contrato en que las obligaciones, una vez que se cumplen, se renuevan por otras de la misma naturaleza. El típico ejemplo, pagar la renta de arriendo. Una vez que yo pago la renta del mes de enero, esa obligación se extingue, pero nace la de pagar ahora el mes de marzo, de febrero, perdón. Y una vez que pago febrero, viene la de marzo. Y pago marzo, viene abril. Se suceden. Las cuotas no. Porque cuando uno paga el precio de una compraventa en cuotas, ha diferido el pago, pero la obligación no se va a renovar. Tú no es que pagues el precio y después nazca el precio de nuevo, nazca el precio nuevo. Es una obligación que tú la dividiste en partes. Pero una vez que tú cumples la obligación completa, no se renueva. ¿Ya? En cambio, la obligación de pagar la renta es distinta. En el entendido que tú tienes un arriendo que dura indefinidamente y que tú no sabes al final cuántas rentas tienes que pagar, vas a ir pagándolas a medida que vas viviendo en la casa, por ejemplo. Contrato de trabajo, lo mismo. Las remuneraciones también son obligaciones de tracto sucesivo, ¿no? ¿De suministro? Puede ser un contrato de suministros también. Un contrato de seguro también podría caer en la misma calidad. Pregunta 19. ¿Qué es el subcontrato? La subcontratación. El subcontrato, ¿qué es? Esto se suele estudiar dentro de un tema más grande que se llaman las categorías contractuales. El subcontrato es aquel en que habiendo un contrato, una de las partes de ese contrato celebra el mismo contrato con otra persona. En el sistema chileno, la subcontratación solo se permite cuando exista norma legal. Y hay, por ejemplo, y creo que el ejemplo más sencillo es el subarriendo. Yo tomo en arriendo una casa y yo como arrendatario de la casa, a su vez le doy en arriendo una habitación de la casa a otra persona. Y vamos encadenando arriendos a partir de un arriendo, llamémoslo principal, otros arriendos. Otro ejemplo de subcontratación está en el mandato, que no se llama submandato porque ahí no se emplea ese nombre, sino que se llama delegación. Yo le confiero mandato a Julio. Julio se llama usted, ¿no? Sí. Yo le confiero mandato a Julio para que vaya a la Universidad Finisterra a retirar un cheque mío. Julio es mi mandatario. Pero Julio se encuentra con que él no tiene tiempo de ir a la universidad. Y Julio le pide a Natacha que vaya.
Entonces, él ha delegado el mandato que se le confirió a él ha delegado la gestión en otra persona. Eso es un subcontrato. Entonces, hay muy poquitos casos de subcontratos en el derecho chileno, pero hay. Y los dos más importantes son estos que están acá en el arriendo y en el mandato. Eso es la subcontratación. Sigamos. Pregunta 20. ¿Qué es el autocontrato? Autocontrato. Tal como el nombre lo permite inferir, autocontratar es contratar con sí mismo. Lo que, dicho así, suena bastante idiota. ¿Ya? Voy a vender mi auto. Ay, yo me lo compro. Necesito dinero. Yo me lo presto. Es como bien tonto pensado así. No va por ahí, claramente. Tampoco tiene que ver con personas que tengan doble personalidad. No va por ahí tampoco. Sino que va y vale, se permite la autocontratación cuando una misma persona actúa en patrimonios distintos. Actúa en patrimonios distintos. Por ejemplo, yo, persona natural, Juan Andrés Celis. Pero yo también tengo una persona jurídica que se denomina, qué sé yo, asesorías jurídicas, del cual yo soy su representante legal. Entonces, si nos encontramos con que asesorías jurídicas le va a prestar dinero a Juan Andrés Celis, ese contrato de mutuo lo celebro yo conmigo. Porque yo voy a actuar pidiendo el dinero para mí, Juan Andrés Celis, actuando a título personal, y yo voy a actuar prestando el dinero a nombre de la sociedad, de la empresa, que es una empresa unipersonal, si ustedes quieren entenderlo así. Entonces aparece Juan Andrés Celis prestando el dinero, Juan Andrés Celis recibiendo el dinero. Y eso que, dicho de forma liviana, puede sonar bastante imbécil, se justifica porque hay patrimonios distintos involucrados. Entonces, la autocontratación, el sistema chileno sí la permite, no tiene nada de cuestionable lo que yo estoy planteando. Ahora, si la persona va a actuar en un mismo patrimonio, obviamente ahí la autocontratación no vale. Es necesario que se actúe en virtud de patrimonios distintos. Por ejemplo, en el caso del curador. Sí, podría ser, pero siempre que se trate de aquellos casos en que el curador pueda contratar con el pupilo, que no es muy frecuente. La ley tiende a prohibir los contratos entre el pupilo y el curador. ¿Ya? Por ejemplo, el curador no puede comprar para sí mismo los bienes del pupilo. Tampoco el curador puede vender de sus propios bienes hacia el pupilo. Ya, dejamos de lado las clasificaciones de contratos, seguimos avanzando. Entramos a los principios contractuales. Nos queda poquito, ustedes se dan cuenta que quedan pocas preguntas. Pregunta 21. ¿Qué principios contractuales conocen? ¿Qué principios contractuales conocen? A ver, ustedes saben que cuando uno empieza a estudiar derecho civil, hay un ítem al principio que se llama los principios inspiradores del derecho civil. Pero además de haber principios inspiradores de todo el derecho civil, hay también principios inspiradores de ciertos temas puntuales. Principios inspiradores en derecho de familia, y hay principios inspiradores en materia de contratos, que se conocen como los principios contractuales. Y ahí encontramos, por ejemplo, letra A, la libertad contractual. Letra B, la buena fe contractual. Letra C, la legalidad de los contratos. Letra D, el consensualismo. Letra E, la relatividad de los contratos.
letra F, F, ¿cierto? La intangibilidad, entre otros. En materia de principios, no solo en contratos, sino que en todo orden de cosas, no hay enumeraciones taxativas, porque hay autores que tienden a destacar algunos principios, otros destacan principios distintos, en fin. Estos son los más relevantes de los principios contractuales. Pregunta 22. ¿Dónde, ese dónde es en el código, dónde en el código aparece la buena fe contractual? Está el artículo que citamos previamente, en el 1546, que dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Ahí está encerrado, no es el único artículo que habla de buena fe en materia de contratos, pero tiene un alcance general, porque ahí el código no está hablándonos de ningún contrato en particular, sino que está refiriéndose a los contratos en general. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y luego el código dice, y obligan, que esto es lo que habíamos visto hace un rato, no solo a lo que en ellos se expresa, sino que también a lo que por ley o por costumbre se entiende incorporado a él. 23. De acuerdo a lo que dijimos recién, los contratos solo deben ejecutarse de buena fe. Porque eso es lo que el código dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Es solo ahí donde debe estar la buena fe? ¿En la ejecución del contrato? Para que entiendan a qué voy, existe una materia que se conoce como el íter contractual, que significa en castellano el camino del contrato. O bien dicho, en otros términos, las etapas del contrato. Todo contrato tiene de forma marcada 3 etapas. Esas etapas son, en orden, la preparación del contrato, preparación. Ahí están todas las tratativas preliminares, las partes poniéndose de acuerdo, en fin, preparación. La segunda etapa es la celebración, cuando las partes ya contratan. Y la tercera etapa es la ejecución, es decir, cumplamos con las obligaciones del contrato, ejecutemos el contrato. De acuerdo al 1546, la buena fe debe estar solo en la etapa final. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Significa eso que la buena fe entonces no debe estar presente en las 2 primeras etapas o igual tiene que estar? Igual tiene que estar. Entonces se ha criticado el 1546 porque omite las demás etapas del contrato, quedándose solamente con la buena fe en la ejecución y permitiéndonos concluir erróneamente que la buena fe no debiera estar presente en las demás etapas, cuando la realidad indica que la buena fe debe estar presente en todas las etapas del contrato. Pregunta 24. ¿Qué es la intangibilidad de los contratos? Uno de los principios que señalamos, creo que el último que dijimos, la intangibilidad de los contratos. Lo voy a decir solamente porque es una palabra que no les permite sacar ninguna conclusión a menos que sepan de qué se trata. Una vez que un contrato está válidamente celebrado, o sea que se ha cumplido con todos los requisitos que la ley señala, una vez que un contrato está válidamente celebrado, solamente las partes pueden modificar su contenido. Nadie, ni la ley, ni el juez, nadie puede meterse en un contrato y alterar el contenido. Siempre que el contrato esté celebrado válidamente. Porque si el contrato vulnera normas, puede que la ley o el juez sí estén facultados para modificar el contenido. Voy a dar un ejemplo, esto último. Las partes pactan en un contrato un interés que supera largamente el máximo permitido por ley. Entonces ahí la ley mete mano en el contrato y dice que el interés se rebaja. Y la ley lo rebaja. Entonces ahí la ley se mete, pero se mete porque el contrato no respetó las normas legales. Pero si el contrato está válidamente celebrado,
Nadie más puede tocar el contrato, solo las partes. Por eso el nombre intangibilidad, intangible, no se puede tocar. Nadie más que las partes pueden tocar un contrato que se encuentra válidamente celebrado. Dejamos de lado los principios contractuales y vamos a algunas preguntas sobre interpretación. 3 preguntitas quedan y nos vamos. Pregunta 25. ¿Cuál es la llamada regla de oro de interpretación? Uso, como muchos autores también, no es una cuestión mía, uso la expresión regla de oro para hacer referencia a la norma de interpretación más importante que hay en materia de contratos. Porque hay varias, pero hay una que sin lugar a dudas es la más importante de todas. Y en la que aparece en el artículo 1560. Y que dice, y yo recomiendo que ojalá lo aprendan de memoria, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Más que a lo literal de las palabras. ¿Qué significa esto en castellano? Que cuando es conocida con claridad la voluntad real de los contratantes, esa voluntad real prevalece sobre la voluntad declarada. Entre lo que las partes quieren y lo que las partes dicen, prevalece lo que las partes quieren. Lo que no es menor. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Pregunta 26. ¿Qué sistema de interpretación sigue nuestro derecho? Estamos en interpretación de contratos. ¿Qué sistema de interpretación sigue nuestro derecho? Para que entiendan también el contexto, existen 2 grandes sistemas de interpretación en el mundo. El sistema subjetivo y el sistema objetivo. El subjetivo es un sistema que tiene como principal premisa que la voluntad real prima sobre la declarada. El sistema objetivo, en cambio, tiene la premisa contraria. La voluntad declarada prevalece sobre la voluntad real. ¿Cuál es el sistema que se sigue en Chile? Es bien curioso esto, porque el código parte en el 1560 destacando un principio claramente subjetivo, claramente. Pero sin embargo, no hay que perder de vista que esto de que la voluntad real prevalezca sobre la declarada es sólo en la medida que la voluntad real sea conocida claramente. Porque si hay cualquier duda sobre cuál es esa voluntad real, entonces ahí la voluntad real no prevalece, sino que ahí prevalece la declarada, y que es la que desarrollan los artículos que van desde el 1561 en adelante. Y es cuestión de sentido común, porque si ustedes miran el título que se llama de la interpretación de los contratos, van a ver que tiene varios artículos. Si la respuesta única fuera la del 1560, los demás artículos no tendrían por qué existir entonces. Supongamos que hemos celebrado un contrato. Contrato este del curso, ¿ya? Y su compañera, Natacha, tiene entendido que ella tiene derecho a 25 interrogaciones.
Yo le digo, no, Natacha, usted está equivocada, son 15 interrogaciones. Y ella insiste en que son 25, yo insisto en que son 15. Nos vamos a juicio. Entonces el juez va a preguntarnos, ¿tienen ustedes claridad coincidente sobre la cantidad de interrogaciones? No, pues yo digo que son 15 y ella dice que son 25. Con eso la voluntad real se fue al diablo, porque ya la voluntad real no sirve. Conocida claramente la intención de los contratantes, no está conocida claramente, porque aparentemente para un contratante su intención era que las interrogaciones fuesen 15, para el otro su intención era que fuesen 25. Entonces ahí aquí hay que apelar ahora a lo que diga el contrato. Y ahí la ley establece reglas para interpretar el contrato de acuerdo a lo que dice. Por eso la respuesta de Natacha está bien. Nuestro sistema es un sistema que en el fondo mezcla el sistema subjetivo y el sistema objetivo. Es idealmente subjetivo, pero supletoriamente objetivo. Algunos autores han dicho que es un sistema mixto, porque mezcla lo subjetivo con lo objetivo. No es solo subjetivo, no es solo objetivo. Parte idealmente, y yo digo idealmente porque eso es lo que ojalá pasara. Ojalá que el tema se resuelva a nivel de voluntad real. Pero si no se resuelve a nivel de voluntad real, la ley entrega herramientas para resolverlo a través de la voluntad declarada. O sea, si a uno le preguntaran, tendría que decir que es mixto. Sí, yo diría que es mixto. Yo diría que parte siendo subjetivo y ojalá se quede ahí, pero la ley no tiene que entregar otra herramienta porque puede que lo subjetivo no te sirva. Ahora, hay autores, como Gonzalo Ruz, por ejemplo, que dicen que el sistema chileno es objetivo, derechamente, porque dicen que el artículo 1560 no se aplica nunca, porque él sostiene que si las partes han llegado a juicio es porque hay dificultades para la interpretación del contrato. Entonces, si estuviesen ambas partes tan claras en el contrato, no estaríamos ante un juez. Por lo tanto, el 1560 es una bonita declaración de principios, pero que en la práctica tiene cero aplicación. Y que en la práctica se aplican los artículos que van del 1561 en adelante. Por lo tanto, nuestro sistema, dicen, es un sistema objetivo. Antiguamente se decía que era subjetivo, porque la regla más importante era subjetiva y esa imprimía el sello que tenía nuestro sistema. La mayoría estima que es un sistema mixto. Tiene una iniciativa subjetiva, pero un desarrollo que tiende a ser objetivo más que el otro. Y en la práctica se aplica lo objetivo casi en el 100% de los casos. Por último, pregunta 27. Una pregunta que siempre me la hacen cuando hago transmisiones en vivo. ¿Qué diferencias tiene la interpretación de la ley con la de los contratos? ¿Qué diferencias tiene la interpretación de la ley con la interpretación de los contratos? Hay varias. Partamos livianito. Letra A. La fuerza o el efecto de la interpretación. El efecto de la interpretación. La interpretación de la ley obliga a todos los habitantes de la República. Si la hace el legislador, si la hace el juez, obliga solo a las partes. O sea, el efecto de la interpretación de la ley va a depender de quién la haga. Si interpreta el legislador, obliga a todos los habitantes de la República. Si interpreta el juez, obliga solo a las partes del litigio. La interpretación de los contratos solo obliga a las partes. Y esto es porque quien interpreta el contrato es el juez. Nunca es el legislador. El legislador no va a dictar una ley para interpretar un contrato. Al legislador no le importa la relación entre particulares. Segunda diferencia. Esta es la diferencia. En materia de contratos, ¿qué prevalece? ¿La intención o lo escrito? O sea, ¿prevalece la voluntad real o la declarada en contratos? ¿Cuál prevalece? Piensen lo que dice el código nomás. Primero lo real, ¿cierto? O sea, el código le da mayor valor a la intención que a lo que se haya dicho realmente. Prevalece la intención por sobre lo que diga el contrato. Eso es lo que señala el 1560.
O sea, es un sistema subjetivo. Puede que no funcione, pero es un sistema que inicialmente intenta ser subjetivo. En la ley pasa exactamente lo contrario. Porque el código dice que para interpretar la ley dice, artículo 19, no se desatenderá el tenor literal a pretexto de consultar el espíritu. O sea, prevalece lo que la ley diga por sobre lo que haya querido decir el legislador. Es que yo quise decir esto, es que no importa lo que usted, legislador, haya querido, lo que importa es lo que diga la ley. No se desatiende el tenor literal a pretexto de consultar el espíritu. Yo le digo a los alumnos, es como las pruebas escritas. Yo le corrijo lo que usted escribió, no lo que usted quiso escribir. Usted puso que la acción de nulidad prescribía en 20 años. Ay, es que yo quise poner 10. Me da lo mismo lo que usted haya querido poner. Aquí dice 20. Es que yo no quería escribir 20, no sé qué pasó. Da lo mismo. Eso es lo mismo que pasa con la ley. Si la ley dice tal cosa, es lo que la ley dice. Es que los legisladores querían que fuese distinto. No tiene ninguna importancia. En cambio, en el contrato sí importa. Tiene más importancia lo que las partes querían a lo que las partes dijeron. En la ley importa más lo que se dijo que lo que se quería. Esa es la gran diferencia entre la interpretación de la ley y la de los contratos. Para cerrar, recordarles que hay otra materia en la que el código también tiene reglas de interpretación. Además de la interpretación de la ley y de los contratos, el código también contiene reglas para interpretar el testamento. Pero las reglas de interpretación del testamento son de menor importancia y de todas maneras son muy semejantes a las de interpretación de contratos. La misma lógica de que prevalece lo que el testador haya querido por sobre lo que el testador haya dicho. Pero interpretación del testamento no creo que se pregunte en examen de grado. Se pregunta poco y nada en los cursos de pregrado, y si es que el profesor lo pasa, porque tal vez ustedes ni siquiera vieron la interpretación del testamento en la universidad. ¿Sí? No es un tema tan relevante. En Chile muy poca gente testa por lo demás. Bien, ¿estamos ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos por hoy entonces?